¿Dónde está el supuesto peligro para México? ¿Dónde quedó esas advertencias al pueblo mexicano de que con López Obrador sería el apocalipsis financiero para México, de que habría una gran devaluación del peso mexicano, de que la economía en México se iría más abajo del despeñadero? En fin, toda esa clase de amenazas, toda esa clase de campaña de miedo y de susto que a la mafia en el poder, como Andrés Manuel López Obrador le llama, trató de infundirle al pueblo mexicano para que no votaran por López Obrador. Queremos comentar una noticia muy importante el día de hoy, una noticia que obviamente los medios mexicanos, como Televisa, TV Azteca, la prensa fifí, no ha comentado ni han hecho mucho ruido. Pero la verdad es que la moneda mexicana y la economía de México se está comenzando a estabilizar y está comenzando a crecer. Queremos compartir esta noticia con ustedes. Muchas gracias por estar con Voz y Voto y enseguida comenzamos. Desde Los Ángeles, California, campaña informativa. Conozca las noticias más relevantes de México y Estados Unidos en Voz y Voto con Oscar Soto, un canal con información real, veraz y oportuna con el propósito de mantenerte lo más informado posible. Las noticias con objetividad. ¡Comenzamos! ¿Se recuerdan ustedes que el año pasado, en tiempos de campaña, como así como en el 2012 y en el 2006, la mafia en el poder siempre calificó a AMLO como un peligro para el pueblo de México, como un peligro para la nación, que si se votaba por él, México se iría a la ruina, que verdaderamente López Obrador era una amenaza. Pues resulta que todas esas amenazas han sido mal infundadas y ha sido siempre una campaña de mentira, una campaña de miedo, una guerra sucia en contra del único hombre que hasta el momento ha sido el máximo líder social que México ha tenido en las últimas décadas, y que efectivamente, lejos de haber una hecatombe económica en el país, resulta que es todo lo contrario. Resulta que noticias como estas, obviamente la prensa fifí, los medios de comunicación amañados que hay en México, no comunican a la sociedad a nivel nacional. Qué bueno que hay en las redes sociales gente que nos dedicamos a compartir noticias veraces con buenas fuentes de información, para que de alguna manera tratemos de informar siempre al pueblo de una manera objetiva, de una manera imparcial, y así de esta manera contribuir con un grano de arena a la verdad. Dice esta fuente de información del periódico Sin Embargo que el peso gana 6.47% en 2 meses de AMLO y la bolsa tiene su mejor arranque de año desde el 2006, ya que en el 2006 contaba con el 5.6% de alza y de mejoría. ¿Quién comenzó en el 2006 a gobernar? Todo el mundo lo sabemos, el señor, el borrachín, Felipe Calderón de Hinojosa. El índice de precios y cotizaciones, dice esta noticia, y la moneda mexicana encaran la última jornada del mes cotizando con ganancias. Desde el 1 de enero, el selectivo mexicano ha repuntado casi 5%, en el que se convierte en su mejor arranque de año desde el 2006. El peso también cerró enero con ganancias. Ciudad de México, 31 de enero, dice: el peso y la bolsa mexicana de valores finalizaron enero con ganancias, acumulando 2 meses con avances. O sea que eso es una excelente noticia para la economía mexicana, y obviamente que si es buena noticia para la economía mexicana, pues también es muy buena noticia para los bolsillos de los mexicanos y de las mexicanas. La moneda mexicana tuvo un balance positivo en el primer mes del año, con una ganancia del 2.73%. En los 2 meses que van del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el peso ya acumuló una ganancia de 6.47%, de acuerdo con datos del Banco de México. Dice la noticia también
Dice, el Banco de México informó que el dólar intercambiario cerró en 19.12 unidades, mientras que en banco se vende hasta en 19.45%. Digo entonces, ¿dónde están aquellas campañas de temor? ¿Se acuerdan cuando también el problema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la cancelación advertía a la prensa fifí, aquella élite del poder que estaba en el poder y que afortunadamente a partir del 1 de julio del año pasado ya no, decían que iba a haber un apocalipsis financiero, que se iba a derramar la economía de mexicana y que, no hombre, que si se cancelaba ese proyecto iba a ser una apocalipsis, ¿verdad? Que se iba a devaluar la moneda. Y es todo lo contrario. Y esto nos trae básicamente a tener un momento de reflexión como mexicanos y como mexicanas, a todas las mexicanas, todos los mexicanos, de que no es bueno siempre dejarse llevar por la prensa tradicional, la prensa que en México ha estado trabajando por décadas y que solamente se dedican a engañar, a manipular las noticias para beneficiar a los intereses de unos pocos, ¿verdad? Dice que las pérdidas que había registrado la moneda mexicana luego de que la Fitch emitió una baja en las calificaciones de Pemex pasó de BB más a BB menos y dejó su perspectiva en negativa. Se recuperaron un poco este jueves tras la decisión de Moody's. Moody's es una empresa calificadora de dejar sin cambios al menos por 6 meses la calificación de la petrolera. Lo anterior, dice aquí la nota, explicó Banco Base, ocurre en un contexto en donde no hay presiones inflacionarias y existen señales de una posible desaceleración económica en Estados Unidos. Dice más adelante, el índice de precios y cotizaciones SIP, BMB, IPC del Banco de la Bolsa Mexicana de Valores encaró la última jornada del mes cotizando sobre los 43.600 puntos. Así, desde el 1 de enero, el selectivo mexicano, el peso, repuntó un 5.6%, en el que se convierte en su mejor arranque de año desde el 2006. Fíjese nada más, desde hace 12 años, que no son pocos. Este jueves el IPC se ubicó en 43.987.94 unidades, con una variación de 356.58 puntos, con lo que registró una ganancia de 0.82%. La fortaleza del índice mexicano en el mes de enero se ha visto apoyada tanto en los factores internos como externos. La reducción en la percepción de riesgos se dio gracias a que el presupuesto federal de egresos del 2019 presentado fue considerado para los inversionistas como fiscalmente responsable, balanceado y realista. Aunado a ello, el que el gobierno llegara a un acuerdo con los tenedores de bonos del aeropuerto permitió una menor aversión al riesgo. Apuntaron los analistas que Sura Asset Management México, los expertos, suman a esto que las valuaciones de las empresas que cotizan el índice se encuentran por debajo de la media, dice sin embargo.mx. Y más adelante también comenta, dice, entre los factores internos, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Casa de Bolsa, Finamex, también destacó el anuncio del programa de impulso al sector financiero, la confianza del consumidor en los niveles más altos desde el 2006, el gasto social del que ha hablado la nueva administración podría impulsar el sector de consumo este año, un sector que representa aproximadamente el 30% de IPC. ¿Qué quiere decir que ha aumentado la confianza en el consumidor? Pues simple y sencillamente que todos los que consumimos, todos los que gastamos nuestro dinero, queremos invertirlo en algo, ya tenemos más confianza de hacerlo por la estabilidad económica que el país va poco a poco generando. Esa confianza en las autoridades, esa confianza en las tasas de interés, en fin, ¿verdad? Esa es la confianza que uno va sintiendo ya en los mexicanos de a pie. La experta señaló que existen temas que preocupaban el año pasado a nivel global, pero fueron disminuyendo.
El aumento del precio del petróleo hasta octubre, que empezó a bajar, subida a las tasas de Estados Unidos y la expectativa de menor aumento en las tasas por parte del Fed. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ya que se empezó a hablar sobre negociaciones entre los dos países, lo que ha provocado un descenso en la incertidumbre a nivel global. Y es que alguien dijo por ahí que cuando a Estados Unidos le da gripe en su economía, a México puede darle pulmonía, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos mirando que realmente el trabajo que está haciendo actualmente nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la verdad que está dando muy buenos frutos. El hombre está cumpliendo y el hombre está pues realmente haciendo su trabajo correctamente. De hecho, pues él siempre se ha visto como una persona que sabe administrar, sabe ser un buen administrador de los bienes de la ciudad, los bienes del Estado, los bienes del país. Lo va a demostrar en este sexenio. Y sabe una cosa, yo recuerdo hace unos días atrás, en una de sus, me parece que hace casi un mes, ¿verdad? O 3 semanas, yo recuerdo que cuando él mencionó acerca de que todos los funcionarios públicos tenían que hacer su declaración de propiedades, transparentar y hacer su declaración oficial de los bienes que poseen y transparentarlos. Recuerdo que él en plena conferencia sacó un billete de 200 pesos y sacó un billete de $1, que es lo único que él traía en la cartera. Y ese gesto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque López Obrador no es un hombre que haga o diga las cosas por decirlas o hacerlas. Si algo tiene entre muchas virtudes este señor es que sabe hablar, es muy prudente con lo que habla, muy prudente con lo que dice y muy prudente con lo que hace. Es una persona congruente. Entonces, eso a mí me dio una ligera sospecha, una ligera impresión. Yo no soy experto en finanzas, ni tampoco soy experto en economía, pero a mí me da la impresión que de seguir este nivel, a este paso la economía en México, de seguir avanzando como se está avanzando en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad, en el combate al huachicoleo, eso está generando mucha más confianza y credibilidad en las finanzas y las políticas de México. Por lo tanto, eso va a traer más inversión al pueblo de México, inversión extranjera, inversión privada. Pero a mí me da la ligera sospecha, y lo digo ya, lo anticipo. Digo, no me creas, no soy experto en economía, pero yo pienso que fue quizás un mensaje subliminal de parte de nuestro presidente querido, de que es muy posible de que el peso mexicano o el dólar se pueda cotizar casi a final del sexenio de López Obrador entre los 11 pesos, 10 pesos, si es que no me equivoco. Ojalá y no me equivoque. Pero en realidad eso a mí me dio a pensar. Dije, bueno, ¿por qué mostró él un billete de 200 pesos? Perdón, y el billete de dólares era un billete de $2. No era de $1, sino de $2. Entonces dije, ¿por qué? ¿Será que aventó un mensaje al subconsciente de la gente que lo cachó, que lo pescó? No lo sé. Pero lo único que sí vemos y lo único que estamos observando y estamos sintiendo los mexicanos es que está haciendo muy buen trabajo. Y obviamente eso no le gusta al PRIAN, a todos los prianistas. No les gusta porque de hacer un excelente trabajo como presidente, su partido también va a seguir siendo y gozando de popularidad en medio de la sociedad mexicana. Y obviamente va a continuar teniendo Morena el apoyo, que es Morena, que es el partido de él, pues va a seguir teniendo más apoyo y más apoyo. De hecho, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, ya según encuestadoras serias, ha aumentado. Es decir, que si al principio 52% de los votantes mexicanos votaron por él, ya creo que su popularidad está subiendo hasta un 80%.
si no es que hasta más. Y pues qué bueno, esta noticia es muy buena, se las comparto, y es muy bonito que saber que nuestro presidente está haciendo su trabajo como debe de ser. Debemos apoyarlo, debemos darle el respaldo que él se merece, porque un López Obrador no hay a la vuelta de la esquina, otro como él no lo hay a la vuelta de la esquina. Creo que tenemos que sacarle el mejor jugo posible a la honestidad de este hombre que está ayudando y que ama al pueblo de México y que está haciendo su trabajo con mucho esfuerzo, con mucho amor y mucha constancia. Y siempre, siempre honrando su propia palabra. Bueno amigos, pues por el momento es todo lo que les quiero compartir. Es mentira, fue mentira y siempre va a ser mentira. Yo creo que el 90% de lo que los del PRI y los del PAN estén hablando y diciendo, el 90% es falso y es mentira. Esta gente nunca se va a cansar, yo creo que de estar mintiendo. Entonces, no se trata de partidismos, no se trata de a qué partido apoyas, a qué partido no apoyas, se trata del individuo como tal. Porque en realidad el partido no hace al individuo, sino es más bien el individuo, el hombre es el que hace al partido. El partido no hace a un hombre honesto, es el hombre honesto el que puede formar un partido honesto. Si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video, compártelo para que más personas lo vean, porque la información es un derecho. Y que tengan ustedes muy buenas redes. Y hasta pronto.